Creo que todos tenemos gozo y alegría en el corazón por este día tan especial. La obra de Dios crece en la medida de los obreros que el Señor envía y que la Iglesia debe reconocer para que ellos puedan llevar adelante la obra del Señor. No voy a abundar mucho, solo abrir mi corazón, decir cuánto regocijo, cuánto gozo tengo en el alma, en las emociones, una congregación que pasó muchas pruebas, pero que ha perseverado en su fe, fidelidad al Señor, y que hoy, gracias al esfuerzo de los pastores que los pastorearon, comienza una etapa nueva de renovación, de crecimiento y de extensión del reino de Dios. Así que mi primera reflexión es que David, Fernando, Marcelo y también José han oído el llamado de Dios. Desde que nos incorporamos a nuestras congregaciones recibimos y oímos el llamado de Dios de Mateo 29. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y hemos sido testigos de que todos nuestros hermanos oyeron el llamado de Dios e invirtieron su vida, su esfuerzo y su sacrificio en ser fieles a este llamado. Para mí el llamado de Dios es muy importante. Dios nos llama a todos, pero cuando uno oye su llamado, este llamado nos sostiene en el tiempo, en la adversidad, en la prueba, a veces en la frustración, en los ataques del diablo, y yo solo sé que Dios me llamó a servirlo. Y usando por eso esta reflexión ahora, ¿no? Una palabra de la Madre Teresa de Calcuta. Dios no me llamó a tener éxito, me llamó a servirlo. Y Él da el crecimiento, Él es el único que tiene éxito. Nosotros somos operarios en sus manos. Así que es muy importante que recuerden este llamado que Dios les ha hecho a servirlo. La segunda reflexión es que son hombres fieles. Son hombres fieles. Yo les conozco, por lo menos a David y a Fernando les conozco desde que eran adolescentes. Estaba en duda con Fernando qué edad tenía cuando nosotros comenzamos a estar juntos, aquí con el grupo que estaba con Iván Baker, aquí en Casanova. Se me fue un poco por los años que tengo de la memoria, pero sé que muchos años que estuvimos juntos, que los vimos crecer, y yo, que soy testigo, con Marcelo mucho más adelante, desde el 85, pero estuve muy cerca de su venida al reino de Dios en aquellos años. Creo que fue con la campaña de Anacondia, no recuerdo bien ahora, pero los vi crecer, los vi ser fieles al Señor y los vi consagrarse a la obra. Y este pensamiento me vino porque estando reunidos los pastores con Jorge y Mitián aquí, pensando en este día, Jorge nos convocó a orar y a ayunar. Y bueno, lo hicimos. Y orando y ayunando, yo me acordé que esta era una oración de Cristo mismo, cuando le dice a los apóstoles, a la verdad la mies es mucho, los obreros son pocos, pídanle al Señor que envíe, que levante obreros a sus mies. Y orando por ustedes, conociendo la historia, me vino la certeza de que son hombres fieles, capaces de servir al Señor,
espejos que reflejan a Cristo. ¿Y por qué? Porque en estos años yo, como muchos hermanos aquí, hemos recibido de ustedes un buen testimonio y sabemos que son varones de fe, de Espíritu Santo llenos, también de sabiduría, que son las características que los apóstoles pidieron en el nombramiento de los primeros diáconos que fueron ordenados en la Iglesia de Cristo. Así que no tenemos ninguna duda que es el momento justo, el momento de Dios y que reúnen las condiciones para lo que hoy vamos a hacer. Dios envía, la Iglesia reconoce. Y me olvidaba decir que cuando Dios llama, Dios capacita. Dios capacita, provee, nos da los dones, los carismas del Espíritu para que podamos servirle según el lugar del cuerpo de Cristo donde nos toque funcionar. Y una tercera reflexión es animarles a seguir el modelo de Jesús, que es el príncipe de los pastores. Es el buen pastor, el gran pastor de las ovejas. Y si bien podríamos tomar ejemplo en muchos otros hombres de Dios que sirvieron al Señor, me parece que siempre tenemos que tener en primer lugar la imagen de Cristo y su ejemplo de cómo el buen pastor hizo la obra de Dios. Y nos llevaría a mí por lo menos mucho tiempo, no se asusten, mucho tiempo tomar este ejemplo de Jesús como modelo en las cosas que Él hizo para cumplir la voluntad de Dios. Menciono solo algunas. Ustedes son servidores. No hay ministerio en la Iglesia que no nos coloque en el lugar que nos corresponde como servidores de Cristo. Muy cercanos a su pasión y muerte, el Señor tomó la toalla, el lebrillo, dice la versión antigua, la palangana, no sé cómo será el nombre hoy, y lavó los pies de los discípulos. Una tarea que hacían los esclavos no judíos a sus amos. Creo que no pudo escoger el Señor una tarea más servil para ejemplificar que en el reino de Dios la jerarquía, no hay una jerarquía, pero tengo que usar esta palabra para ubicarme, la jerarquía no es de dominadores como en el mundo, sino que es una jerarquía de servidores. Y en eso el Señor ha sido nuestro ejemplo. Y lo dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amados, los obreros del Señor somos siervos que actuamos donando nuestra vida en servicio a Dios y a los hermanos. Y esta es nuestra responsabilidad, una actitud de lavar los pies, de asistir, de proveer, de compartir, dándonos y gastándonos a nosotros mismos. Y la verdad que los siervos del Señor se entregan en sacrificio, sacrifican sus vidas para cumplir con esta responsabilidad de apacentar la grey de Dios. Tenemos un desafío, todos los cristianos, de ser iguales a Jesús, ¿no? Propósito eterno de Dios. Y es un desafío tan grande que parece imposible de alcanzar. Y yo me he hecho muchas preguntas acerca de nuestra semejanza con Cristo. Pero hay algo en el servicio, cuando uno lo realiza en la gracia del Espíritu y en obediencia a su palabra, que nos hace participar de la obra de Cristo en la cruz
del Calvario. Quizás por eso Pablo dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y expresa a modo de testimonio, y yo se los comparto porque también lo tomé como un desafío de mi propia vida y mi propio ministerio. Y Pablo dice, y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y aún dice, miren, aunque amando más, sea amado menos. No sé si a todos, pero a muchos nos ha pasado que en algún momento alguien nos dijo adiós. Y siempre duele, siempre deja un vacío en nuestro corazón porque amamos, pero el apóstol Pablo amaba tanto aún a aquellos que le abandonaban, que expresa esta frase extraordinaria, aunque amando más, sea amado menos. El que nunca les amará menos es nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Ahora, en este modelo de Jesús, ya dije servidor, también Jesús oró por sus discípulos. Lo dice la Escritura, varias veces él se retiraba a orar, no hay mucha especificación, pero sabemos que un día lo llama Pedro y le dice, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como trigo, pero no te preocupes, porque yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Y en Juan capítulo 17 hay una oración magistral que llaman los estudiosos de la Escritura la oración sacerdotal, y es un modelo de oración para los siervos del Señor. En esa oración él dice varias peticiones. Yo menciono solo alguna. Te ruego que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que sean uno para que el mundo crea. Y estas son intenciones primordiales con las que ustedes deben cubrir en oración intercesora a cada uno de los discípulos que el Señor les ha dado. Y yo creo, amados, después de muchos años ya de intentar, por supuesto no con mucho éxito, de servir al Señor, que la oración intercesora es clave en el ejercicio de la obra pastoral y del discipulado cristiano. Hay tanto que no manejamos, hay tantas situaciones que no podemos cambiar, en las que no podemos intervenir, tanta situación en la que el consejo racional no viene a nuestra mente, que solo en la dimensión del Espíritu, practicando la oración intercesora por la revelación del propio Espíritu, podremos nosotros responder como corresponde. Y si no hacen muchas otras cosas por no tener la posibilidad de hacerlo, orar no es poco. Orar por alguien, llevar en nombre, en memoria, con las circunstancias de la vida, las pruebas, la adversidad, los sufrimientos de aquellos que amamos al trono de la gracia, es algo que abre puertas, que libera, que permite que la gracia de Dios intervenga en la vida de aquellos a los que estamos pastoreando. No sé si hay mejor regalo en la vida que alguien nos diga, estoy orando por usted. Muchas veces me han dicho algo así. Después de una predicación o de ministrar en algún lugar, estoy orando por usted. Y para mí es un baño de
gozo, un baño de alegría, un baño de esperanza, sabiendo que hay alguien que me ama tanto, que intercede por mí. Por eso quizás las introducciones del apóstol Pablo en sus cartas, por ejemplo a Timoteo, después del saludo, es: siempre te tengo presente en mis oraciones. No dejo de orar por ti de noche y de día. Y miren, después si no me enseña mucha doctrina, si no me corrige tanto, seguramente todo eso es válido, pero yo me imagino a Timoteo comenzando la lectura de la carta y saber que de noche y de día su nombre era llevado al trono de la gracia. Digo, no habrá mejor regalo para aquellos hermanos que están bajo vuestra guía, amados David, Fernando, Marcelo, José, que orar por ellos y hacérselo saber como Pablo hacía con sus discípulos. La ausencia de la oración intercesora, lo digo rápidamente, nos conduce a una obra humana donde el Espíritu Santo muchas veces está ausente y la enseñanza, la consejería tienen un pensamiento humano y no espiritual. Por eso todo debe estar acompañado, como Pablo, usando palabras de él, lo decía, con gran clamor y lágrimas, para recibir el respaldo del Señor en cada cosa que ministremos, que hagamos o aconsejemos. Bueno, amén. En esta oración sacerdotal también aprendemos que los discípulos son del Señor y no nuestros. Dice Jesús en su oración: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El discipulado, la obra pastoral, no es la proyección de nuestro ego. Nosotros debemos estar invisibles, como si no existiéramos en la obra de Dios. Y lo que debemos transmitir es a Cristo, el nombre de Cristo. Los discípulos no son nuestros, sino que son discípulos del Señor. Y en todo momento, lo dice Jesús en su oración sacerdotal, deberán ustedes revelar la voluntad de Dios. Por eso Jesús nos dice: enséñenle a guardar lo que yo les he enseñado a ustedes. No es mi opinión, no es la opinión de ninguno, por más jerarquía, entre comillas, que alguien tenga en el reino de Dios. No es cuestión de opiniones y pareceres humanos, sino que tenemos que centrarnos en transmitir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está aquí. El fundamento apostólico, que no puede ser modificado, como hemos aprendido, está contenido en este libro. Y a medida que las señales se cumplen, el tiempo pasa, los fracasos nos acompañan, por lo menos a mí, más consciente estoy que la única verdad y el libro profético más seguro, la profecía más segura que tenemos, que nos alumbra hasta la venida de Cristo, es la Escritura. Por eso sean hombres de la Biblia, hombres que memoricen y encarnen, porque no es solo memorizar la palabra del Señor. Y termino poniendo a Jesús como modelo, que Jesús es el buen pastor. El buen pastor la vida da por las ovejas. Un pastor que ama tanto que si hay una descarriada, deja las 99 en el aprisco, en el corral, y sale a buscar aquella que se había perdido. Es el que venda a la perni quebrada y que nunca da por desahuciado
a nadie en el reino de Dios. El buen pastor su vida da por las ovejas. Los hombres no saben en qué invertir la vida. Y algunos piensan que el dinero, las posesiones, el honor, son aquellas cosas que vale la pena alcanzar para invertir nuestra vida. Pero, amados hermanos, a esta altura, después de muchos años de servir o intentar hacerlo al Señor, no tengo ninguna duda que la mayor inversión que podemos hacer de nuestra vida es en la obra de Dios. El buen pastor su vida da por las ovejas y las guía con la vara, con el collado, pero va con mucho amor. Y me vino el pensamiento de algo que no es mío, se lo escuché a Alberto Lucas alguna vez, que no somos arrieros, sino pastores. El arriero va atrás, va con el látigo, a los golpes, va conduciendo las vacas o los toros, pero nosotros somos pastores que estamos siempre velando. El pastor tiene el olor a las ovejas. El pastor se parece a las ovejas, no está afuera del cuadro, sino que es parte del cuadro. Bueno, hay muchas cosas más que el Espíritu les va a ir enseñando en la medida, y también la iglesia y los ministerios, por supuesto, pero David, Fernando, también tocayo mío, ¿no? Oscar, para diferenciarlo del papá, que está acá y me imagino no se lo ve por el barbijo, pero la babita debe estar por ahí ya. Angélica también, un día maravilloso, un día histórico, un hijo que ha seguido los caminos de sus padres en el servicio al Señor y seguramente lo hará igual con la misma dedicación porque él lo aprendió y lo bebió en su casa, ¿no? Esta dedicación al Señor. Y reitero, para mí y mi esposa, sí que hablo por todos los demás, pero hoy es un día de mucho gozo, un día que he esperado aún con lágrimas delante del Señor, por eso no quisiera estar en ningún otro lado en este momento, el privilegio de ser un testigo de lo que el Señor está haciendo en medio vuestro. Amén. Verdaderamente es un día de mucho gozo y alegría. Después de tantos años, hace 10 años que estamos aquí, y la verdad es que creo que las cosas se dan sin lugar a duda en los tiempos de Dios, ni antes ni después. Y en nuestro corazón ha estado siempre esa premisa de que la voluntad de Dios sea la que se cumpla. Y hemos pasado por diferentes etapas, por la misericordia, la gracia de Dios, estamos de pie. El Señor nos ha sostenido en todo este tiempo. Y la verdad que es un gozo realmente el haber caminado juntos en este tiempo, ver la fidelidad de Dios, la mano de Dios, el respaldo de Dios. Y realmente eso es algo precioso. Cantábamos que Dios es bueno, amén. Dios es bueno, muy bueno. Lo es permanentemente y Él conoce cada cosa y todo lo que nos sucede es para bien. Damos la bienvenida, sabemos que hay muchos que han venido a acompañar a los hermanos que van a ser reconocidos, así que sean muy bienvenidos, muchos rostros conocidos, amados, y bueno, familiares, así que sean todos bienvenidos. Amén, amén.
Amén. Comparto plenamente lo que mencionaba recién Oscar, ¿no? Y yo sentía lo mismo, ¿no? Cuando Jesús, al ver la multitud, se compadeció y dijo: la mies es mucha, los obreros pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Jesús, muy práctico, inmediatamente dice que llamó a sus 12 y ¿qué hizo? ¿No? Les dio autoridad, ¿no? Sobre todo espíritu inmundo, y los envió para que sanen, para que prediquen. Creo que es un tiempo de extensión del reino de Dios. Por lo menos yo lo veo y lo vemos así, ¿no es cierto? Un tiempo de extensión, un tiempo de crecimiento, un tiempo de que realmente se pueda establecer comunidad de discípulos en cada localidad. Creo que tiene que estar en nuestro corazón esto de ir creciendo, de ir expandiendo, de ir desarrollando y que vayan surgiendo nuevos obreros que el Señor llama y que nosotros sencillamente reconocemos. No sé, para hablar de los hermanos, tanto de los que van a ser reconocidos, mencionar solo algunas cosas, ¿no? Sí, a Fernando lo conocemos de que era Fernandito, y él fue criado verdaderamente en el hogar de Oscar, de Angélica, y recibió de ellos la enseñanza. Yo siempre digo, él tiene muy claro todos los temas de doctrina, todo lo que tiene que ver con la fe cristiana, y lo ha recibido de sus padres, ¿no? Bueno, el Señor le ha bendecido con su familia, Carolina, su esposa, con Lorena, con Oriana, y conforman una preciosa familia, ¿no es cierto? Y ha estado colaborando en todos estos años, como dice Oscar, tanto a David como a Fernando los conocemos desde adolescentes. Marcelo llegó un tiempo después, pero han estado los tres trabajando permanentemente en la obra. Han estado, en el caso de Fernando, colaborando con los jóvenes, luego haciéndose cargo del grupo de jóvenes. Actualmente está como uno de los que está liderando toda la tarea con los matrimonios, una tarea muy valiosa, con el grupo de hogar allí en su casa. Así que, y él comparte la palabra los días domingos muchas veces aquí, y vemos que Dios le da palabra de Dios. Y Dios también le da visiones, ¿no? Y que estas visiones realmente nos ayudan, nos ha ministrado mucho el Señor a través de las cosas que Dios les ha mostrado y revelado a Fernando. Así que bueno, reconocemos en él un hombre de Dios que tiene en su corazón la obra de Dios. Así que estamos muy contentos, agradecidos. Marcelo en el año 90 más o menos, ¿no? 89, con Marcelo, yo lo conozco y hemos estado caminando juntos, ¿no? Desde el día que se convirtió, realmente nos une una preciosa amistad. Yo lo valoro muchísimo. Y a él le ha tocado pasar por situaciones muy difíciles en su vida, pero se ha mantenido fiel, se ha mantenido firme. Amén. Amén. Y eso no es poca cosa. En todos estos años se ha mantenido fiel al Señor y firme. Y es un hombre consagrado a las cosas de Dios. Y Marcelo tiene múltiples tareas, ¿no? Hace años que está trabajando en el grupo de adolescentes, también ahora está colaborando en el grupo de jóvenes, está liderando un grupo casero bastante grande, numeroso y precioso, y junto a varios hermanos también están trabajando en la obra misionera allí en Rosario del Tala,
en Entre Ríos. Ya hace varios años que Marcelo está trabajando junto a un grupo de hermanos allí. También él es uno de los que comparte la palabra, y el Señor muchas veces también no ha obrado dándole sueños, dando visiones, y que comprobamos que son realmente de parte del Señor. Y también le da revelación sobre, porque muchos que tienen alguna visión, algún sueño, yo sé que van y le comparten, y el Señor le da discernimiento y le da revelación sobre la interpretación de todo esto. Así que tiene ese don, ¿no es cierto?, también. Podríamos decir más, para hablar un poco de David. David tuvo una influencia muy valiosa de su madre, amén, muy valiosa de su mamá, pero a David le tocó vivir situaciones duras, ¿no?, que han atravesado toda su niñez, su adolescencia, pero en todo momento, ¿no?, y como hemos hablado muchas veces con él, Dios estaba con él y le acompañó y le habló y le sostuvo en todo momento, ¿no?, de dificultad, de carencia. También ha colaborado y contribuido mucho la cercanía de Herminda Cervera y de Antonio Cervera, que han sido muy cercanos a él durante todo el tiempo, ¿no?, de que él tuvo el desarrollo espiritual. Fueron los papás espirituales y realmente le han formado. Conocemos su preciosa familia también, valoramos a Norma, su esposa, Agustina, a Nacho, una preciosa familia en medio nuestro. Él también trabajó, me decía el otro día, 14 años con el grupo de jóvenes. Una tarea desgastante, ¿no? Y en la etapa en la cual también hacíamos estos campamentos de familia y retiro de jóvenes, ¿se acuerdan? Multitudinarios, de varias congregaciones, y él estuvo al frente de toda esta organización. Una ardua tarea. Él está abocado, luego de ya no sé cuántos años, creo que casi 10 años, ¿no?, que no estás más con los jóvenes, está abocado a la tarea del grupo casero. Es un hombre incansable, infatigable. Él siempre está visitando, siempre está, y esto lo ha, digamos, de alguna manera contagiado a los hermanos del grupo. Entonces tienen esa actitud como de salir, ¿no es cierto?, de predicar, de ir a hacer la obra, y ha elaborado estrategias muy, muy buenas, ¿no?, que son estrategias para ganar a aquellos que no conocen al Señor. Esta es una virtud sobresaliente que vemos en David. Y bueno, a partir de este grupo casero también que fue creciendo, fueron abriéndose varios grupos más que el Señor ha estado abriendo. Por eso esta tarea de extensión, esta tarea de crecimiento, vemos que Dios está obrando en todo este sentido. Amén. Y yo creo realmente, como decía Oscar, ¿no?, de que realmente la obra de Dios requiere de toda la inversión. Y cuando uno habla de inversión parecería ser que es de lo material, pero es de toda, y especialmente del tiempo, especialmente de los dones, y Dios les ha dado dones, talento, capacidades, y vemos de que ellos están consagrados a la obra de Dios y que lo utilizan para la obra de Dios. Y yo sé que el Señor, como dice en su palabra, al que es fiel en lo poco, sobre mucho lo va a poner. Amén. Así que esto, hermanos, y yo creo, para ser justo también, que tenemos un grupo de liderazgo, de colaboradores precioso, precioso. Y yo sé que esto, ahora han pasado 10 años, ¿no? Pero yo creo que es el tiempo de Dios, como lo dijo también Oscar, pero no van a pasar 10 años más. Amén. Yo creo que Dios tiene mucho más y hay hombres preciosos
y mujeres preciosas en medio nuestro. Y la obra de Dios tiene que crecer y los obreros también multiplicarse. Amén. Así que no es algo que nosotros lo vamos a hacer, sino que es algo que Dios hace. Y todo es para su gloria. Amén. Así que, bueno, realmente muy contentos. Una mención especial también, porque en esto que hemos estado hablando y orando, como decía Oscar, con Jorge, también está la figura de José Paz, que está en medio nuestro. Ya él hace poco, hace creo que 4 años más o menos, ¿no? Y él está realmente abocado a esta tarea de pastorear allí una comunidad de discípulos allí en Santiago del Estero. Así que él es un hombre que tiene un corazón de pastor y está ejerciendo esta función de pastorado allí en Santiago. Entonces, en estas charlas de ver cómo hacíamos, pensamos que lo mejor era reconocer a José allí en Santiago del Estero y ya como pastor, porque es una función que él ya está desempeñando y está siendo reconocida. Amén. Así que por eso esto próximamente va a estar y muchos vamos a viajar para allí también, para ser testigos y para alegrarnos juntamente en esta extensión de la obra. No solo, queridos hermanos, hay alegría en nuestro corazón, sino también hay fe. La alegría desborda por este día, pero ustedes habrán notado en lo que predicó Oscar, lo que dijo Jorge, aquí hay una fe que el Espíritu Santo ha puesto, que se abre un nuevo tiempo para esta congregación. Un tiempo no solo de reconocer a algunos hermanos como diáconos, sino también un tiempo de crecimiento, de expansión. Y como bien dijo Jorge, no van a pasar 10 años. Yo creo que pronto vamos a tener nuevos lugares abriéndose, extendiendo la obra del Señor, y vamos a tener nuevos pastores, nuevos diáconos, diaconisas para la gloria del Señor. Amén. ¿Estamos en fe? Y en esa fe Dios va a obrar y va a responder. Queridos hermanos, antes de llamar a los 3 hermanos mencionados para imponer nuestras manos y orar por ellos, quiero compartir algunas palabras brevemente. En la iglesia, todos somos obreros. Todos somos sacerdotes. Todos somos servidores del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero no todos son apóstoles. No todos son profetas. No todos son presbíteros o pastores. No todos son diáconos ordenados. Por eso, en el Nuevo Testamento encontramos en la iglesia local 2 cargos. Y Pablo, donde más claramente lo expone, es en 1 Timoteo capítulo 3. Cuando dice, si alguno anhela obispado, que es lo mismo que ser presbítero o pastor, buena obra desea. Esto es una obra, pero es necesario que el obispo o el presbítero, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y sigue así dando
algunos requisitos de carácter, de conducta, y el don para ser pastor, el don de la enseñanza. Luego en el versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos, los diáconos, también sean sometidos primero a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Esto es lo que dice el apóstol. Entonces hay dos cargos, de presbítero o pastor y el de diáconos. También en Romanos 16:1, Pablo hace mención de una hermana, Febe, diaconisa, que era diaconisa de la iglesia de Cencreas, a quien Pablo envió a Roma a servir en la iglesia de Roma. Así que aquí en esta congregación tenemos hasta hoy dos pastores o presbíteros que son Oscar Chamorro y Jorge Pañota. Oscar Marcelino tiene un ministerio translocal, profético, apostólico, y está sirviendo al Señor en muchas latitudes, y cuando está aquí está sirviendo juntamente con los pastores, pero él tiene un ministerio translocal, apostólico, profético. Entonces, aquí también hace años han sido reconocidos diáconos, algunos de ellos ya mayores, que han servido con tanta fidelidad y sacrificio al Señor durante años, pero vemos que estamos en un cambio generacional. Necesitamos ir avanzando y reconociendo gente más joven que están sirviendo al Señor. Por eso bien se mencionó hoy a David López, Marcelo Pitó y Fernando Salazar. Damos gracias al Señor, y como se dijo, José Paz, ahí en el Sanjón, en Santiago del Estero. Sanjón es una localidad muy cerquita de la capital de Santiago. ¿Cuántos kilómetros? 15 kilómetros. 13 kilómetros. Muy bien, 13 kilómetros. Así que próximamente, seguramente el año que viene, ya estamos terminando casi este año, va a ser reconocido allí una obra preciosa que nuestro hermano está realizando allí. Va a ser reconocido como pastor. Los diáconos son los colaboradores inmediatos de los pastores y ejercen su función junto con ellos, bajo la autoridad de ellos. Así lo han venido haciendo, no solo ellos, sino muchos otros preciosos colaboradores obreros que hay aquí en esta congregación. Los diáconos pueden tener diferentes servicios. La palabra diácono quiere decir servicio. Alguno puede estar en la administración, porque tiene capacidad para eso, en la economía. Otro puede estar en obras de misericordia. Puede haber diáconos en el área de la música. Puede haber diáconos en el ministerio con los niños, y así. Pero también hay diáconos con funciones pastorales. Es decir, no son reconocidos como presbíteros, pero están haciendo una labor pastoral junto con los pastores. Y en esta mañana, tanto Fernando como David como Marcelo van a ser reconocidos como diáconos
con funciones pastorales, funciones de la palabra, de discipulado y demás. Como he mencionado, cuando se habla de diáconos también hay una mención de una diaconisa. Hoy van a ser reconocidos 3 varones, pero esperamos próximamente que algunas hermanas también que están sirviendo hace años puedan ser reconocidos como diaconisas en la iglesia del Señor. Es importante, al reconocer pastores, diáconos, diaconisas, que toda la iglesia los apoye, los reconozca, los honre, ore por ellos, los sostenga y seamos colaborativos con los hermanos. También quiero decir que los diáconos, como cualquier otro don ministerial, pueden ir recibiendo del Señor otros dones o mayores dones. Así tenemos, por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Felipe era diácono en Jerusalén, junto con los primeros 7 que fueron reconocidos. Pero luego Dios lo usó con un don evangelístico en Samaria y años después se habla de él como Felipe el Evangelista en Hechos capítulo 21. Así que un diácono puede llegar un día a ser pastor, puede llegar a ser evangelista, puede llegar a ser apóstol, no necesariamente todo, o puede ser un diácono toda la vida según el nivel de don ministerial y gracia que el Señor le dio. Esto, como bien lo explicó Oscar Marcelino, no es una jerarquización, no es una carrera de ascensos, es una consagración más específica a servir a Dios y a la iglesia y a sufrir junto con Cristo por su iglesia. Así que Jesús lo dijo muy claramente, invirtiendo cualquier concepto mundano de jerarquización. El que quiere ser el mayor entre ustedes sea el servidor de todos. Así que esta es la carrera que tenemos, ser como Jesús, el cual siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo y así sirvió a todo lo demás. Por eso dijo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Así que voy a pedir a David, Fernando y Marcelo que vengan aquí adelante. Señor y Padre nuestro, con mucha alegría estamos en esta mañana reconociendo algo que ya sucede. La consagración, el servicio que estos 3 varones y su familia te ofrecen, Señor. Por eso ahora queremos imponer nuestras manos proféticamente, expresando, Señor, augurando, profetizando que van a tener fruto a 100 por 1 y que van a extender el reino de Dios y que tú vas a respaldar, Señor, con señales, prodigios, milagros, el testimonio y las palabras y el mensaje que ellos compartan allí donde están. Por eso, Señor, ahora queremos que tú en esta imposición de manos transmitas los carismas, los dones de tu Espíritu según tu voluntad, porque tú nos capacitas para hacer tu obra sobrenaturalmente con los dones de tu Espíritu, Señor. Por eso imponemos manos para que haya profecía, para que haya sanidades, para que haya autoridad sobre espíritus inmundos, Padre, y ellos puedan tener tu aval y nadie pueda dudar que son hombres de Dios
porque tú respaldarás con tu testimonio y tu gracia lo que ellos hacen. Les reconocemos, Señor, en tu nombre, como servidores tuyos. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por la vida de Marcelo, la vida de Fernando, de David. Señor, por todo lo que tú has estado haciendo en este tiempo, Señor. Señor, y porque creemos que estos son hombres consagrados a ti, que ellos ahora puedan recibir, Señor, mayor gracia, Padre, los dones de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, imparte gracia, poder, unción, Señor, sobre la vida de ellos, para que ellos puedan tener la capacidad que viene de ti, para hacer tu obra. Usales para la gloria de tu nombre, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias por sus vidas y por todo lo que a partir de aquí vas a hacer en ellos y a través de ellos, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mío, Dios mío, te doy gracias, Padre, por cada uno de estos varones, Señor, Padre, que se han puesto en tus manos, Señor, y que en esta mañana reconocemos en ellos la gracia, la vida, Señor, y el temor que está en sus vidas, Señor, Padre amado, y que te aman a ti, Señor, y quieren servirte a ti, Señor. Yo te ruego que tú les guardes, Señor, en salud, Señor, Padre, en gracia, Señor, en humildad, en sencillez, en temor tuyo, Padre amado, y que en este tiempo, Padre, así como Eliseo, Padre amado, deseaba y anhelaba, Señor, una doble porción de tu Espíritu, Señor, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ahora en el nombre de Jesús venga sobre ellos, Señor, la gracia de tu Espíritu, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven sobre ellos, capacítalos, Señor. Derrama tu gracia sobre ellos, Señor. Derramamiento de tu Espíritu sobre ellos, Señor, para que traiga revelación en tu palabra, Señor. Dones, carismas, Señor, ahora, y úsales para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Señor, continuamos, Padre amado. No solo imponemos nuestras manos sobre ellos, Señor. Queremos que tú unjas sus manos. Oh Señor, que sus manos puedan tocar para sanidad de aquellos que tienen a su alrededor, Señor. Ungimos sus manos, Señor. Ungimos sus manos. Pero también, Señor, que vos traigas sobre ellos, Señor, palabras de sabiduría, palabras de ciencia. Señor, que puedan ser consejeros sabios, Señor. Que no sean simplemente, Señor, unos obreros, sino que vos los uses para la multiplicación de tu obra. Señor, multiplica, Señor, tu obra a través de ellos. Señor, que se extienda, sorpréndelos, Señor. Sorprende con lo que tú vas a hacer con ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque simplemente somos servidores, obreros tuyos. Señor, que ellos sientan esta actitud, Señor, con humildad. Como Jesús nos enseñó, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén, Señor, amén. Oh Señor, Señor, cuántas veces estos siervos tuyos, Señor, postrados, arrodillados, te han servido, Señor. Señor, en tantas ocasiones les hemos visto, Padre. Señor, ¿qué más orar por ellos? Señor, también oramos para que donde ellos vayan, Señor, como están yendo, se abran caminos, Señor, delante de ellos. Tu Espíritu les guíe, Señor. Bendice sus pies, Señor. Sus pies caminarán otros lugares, caminarán otros territorios, otras ciudades, seguramente donde tú le encaminarás como lo estás haciendo hasta hoy, Señor.
Señor, que cada casa que ellos visiten, entren, Señor, seas tú entrando en esos hogares para discipular a muchos, bendecir muchas familias. En el nombre de Jesús oramos por ellos, Señor. Señor, qué alegría contar con tantos siervos tuyos, Señor, que se suman a la tarea, Señor, al llamado que les diste. Le bendecimos. Amén. Padre, proclamamos un nuevo tiempo para esta iglesia, para esta congregación. Gracias, Señor, por la alegría que tenemos en el Espíritu. Y gracias porque tú has dado fe a cada uno de nosotros de que es un nuevo tiempo de crecimiento, de expansión, de multiplicación, de osadía, de milagros y de maravillas. Gloria, gloria sea tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos en este día a David, Señor. David, el Señor te hace punta de lanza para abrir nuevos lugares. Tú mismo te sorprenderás y verás la gracia que fluye en tu vida. Fernando, el Señor te unge y derrama sobre tu corazón espíritu de sabiduría y de revelación. La palabra se te abrirá en una forma nueva y gloriosa y bendecirás a muchos. Aleluya. Marcelo, el Señor te hace rama fructífera. Te sorprenderás al ver nuevos frutos y mucho fruto para la gloria del nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por estos varones. En el nombre de Jesús los declaramos diáconos de esta congregación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.